Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adrián, pues muy bien. Hoy estamos hablando de este año cero, porque casi no se puede hablar ni de primer año de legislatura, básicamente porque lo estamos estrenando ya en diciembre y podemos hablar de los cursos políticos hasta junio. Pero precisamente venimos de hablar de, bueno, de qué retos conlleva esta nueva legislatura, estos primeros meses de legislatura y un primer curso, un primer año que se cerrará con unas elecciones, se cerrarán con las elecciones al Parlamento Europeo, esa ya tenemos la fecha, hablaremos luego con Emilio Ordiz y presumiblemente pues también con las elecciones vascas y gallegas. La cuestión que a nivel electoral, Lidia, te queríamos preguntar ¿qué estrategias vamos a ver estos próximos meses en este primer año de legislatura para posicionarse bien de cara a esas elecciones? Pues bueno, antes de empezar a meternos un poco con las manos en la masa, quería hacer un pequeño repaso de cómo están las estimaciones electorales a día de hoy, también para entender un poco en qué escenario nos encontramos. Y bueno, a la cabeza seguiría el Partido Popular, que bueno, se han ido reponiendo un poco desde el 23 de julio, y es que aunque van muy poquito a poco, sí que mantienen desde estas elecciones una tendencia al alza. Lo que pasa es que esta tendencia al alza está ocurriendo a costa de Vox. Por lo tanto, aunque los números son buenos para el partido de Feijóo, que incluso podría pasar de los 137 escaños que tienen ahora mismo a 146, lo que ocurre es que se produce a partir de fugas del partido Abascal, por lo que la suma del bloque de la derecha pues, se quedaría prácticamente igual. Si nos movemos al PSOE pasa justo lo contrario, van muy poquito a poco deshinchándose un poquito desde julio. Aún así son variaciones muy pequeñas, pero es verdad que está perdiendo algo de fuelle, aún así a pesar de todo el desgaste que han supuesto las negociaciones, no ha habido como una bajada demasiado relevante o muy marcada. Y bueno, pues los socialistas también crecen además a costa de su socio minoritario, no solo de bloque, sino también de gobierno, ya que Sumar pues tiene importantes fugas hacia el PSOE. Por lo tanto, vemos una situación que no ha variado demasiado desde julio y que hace que en términos generales los dos bloques ideológicos se mantengan muy estables. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que esta estabilidad pues la podemos llamar así por llamarla de alguna manera, porque prácticamente lo que ocurre es que roza el bloqueo. Entonces, a duras penas se va imponiendo un bloque sobre otro. Entonces, yo creo que durante esta legislatura la tarea de los partidos va a ser tratar de ganar terreno a ese otro bloque, porque es la única forma que tienen de ensanchar su base electoral. Y bueno, como decías, acaba de comenzar la legislatura, acaba de comenzar el curso, pero yo creo que los partidos ya van a empezar a poner en marcha estrategias, no solo de cara a las próximas generales, sino a estas citas importantes que tenemos para 2024. Sí, justo te quería preguntar por eso, porque evidentemente no es un poco una tontería hablar ahora mismo de estrategias electorales pensando en unas elecciones generales que, bueno, si se cumplen los plazos estaríamos hablando bueno, pues básicamente de 2027, por tanto, ahora mismo se nos quedan lejos. Pero este 2024 y sobre todo esta primera mitad de 2024 nos puede deparar ya directamente tenemos las elecciones europeas y por supuesto también un 2024 con elecciones gallegas y vascas. Así que, ¿cómo puede influir esto en la legislatura y sobre todo también a nivel nacional? Pues precisamente, aunque sean citas autonómicas, yo creo que estos comicios van a hacer que los partidos midan cada paso que dan y planeen después, desde el inicio de de la legislatura, sus estrategias. Si comenzamos por las más cercanas, pues eso, efectivamente, tenemos las gallegas y las vascas, de las cuales ya hemos empezado a ver los primeros movimientos. Se han anunciado los candidatos al Parlamento Vasco con dos bajas muy importantes, Urkullu en el PNV y Otegi en Bildu, lo cual, pues bueno, realmente supone un importante cambio en el ámbito vasco. Y yo creo que estas elecciones también van a ser clave en el ámbito nacional porque los sondeos prevén también importantes variaciones. A día de hoy en Euskadi gobierna el PNV con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi y según un sondeo publicado en septiembre por Sociométrica, Bildu se pasaría a situarse como primer partido con 27 escaños, que son 6 más de los que tiene actualmente. Y superaría así al PNV, que pasaría de los 31 escaños actuales a 25, según estima pues, esta encuesta. También subiría al Partido Socialista de Euskadi, que pasaría de 10 diputados a 13, y aquí es donde yo creo que está la clave, ya que los socialistas vascos pueden tener un papel clave a la hora de apoyar a un nuevo gobierno, ya sea del PNV y repetir esta coalición,
o apoyar entonces a Bildu, ya que ambos son socios de la legislatura. Por lo tanto, estas negociaciones autonómicas yo creo que claramente pueden afectar a las nacionales y probablemente también se utilice el altavoz del Congreso pues un poco para hacer campaña. Y de otro lado, pues tenemos las elecciones gallegas, donde el Partido Popular se juega su hegemonía y podría perder la mayoría absoluta que ostenta a día de hoy y que ganó en su momento, se ganó bajo el liderazgo de Feijóo. Hay voces que pedían que Vox no se presentara a estas elecciones para garantizar esta absoluta de los populares, pero el partido de extrema derecha ya ha confirmado que sí que va a concurrir en estos comicios. Recuerdo aún así que en el actual Parlamento gallego Vox no tiene representación. Y bueno, según un sondeo que realizó Sondage, aunque el PP mantendría la absoluta, perdería 2 escaños, pasando de 42 a 40. Uno de estos escaños se movería al Partido Socialista Gallego, que pasaría de 14 a 15 asientos, y el otro lo recuperaría Sumar si lo tratamos un poco en herencia de En Marea, que en los comicios de 2020 se quedó sin representación. Y bueno, por su parte el BNG pues, se mantendría en esos 19 escaños que tiene actualmente. Por lo tanto, vemos que estas elecciones yo creo que sí que podrían tener un claro efecto en cómo se comporten estos partidos en la legislatura, que además son muy relevantes porque son socios muy, muy importantes a la hora de establecer alianzas parlamentarias, y además es que estas elecciones probablemente se celebren más pronto que tarde, porque sí que es cierto que en 2020 se celebraron en verano, pero se pospusieron por el COVID, así que probablemente la primavera sí que sería la época idónea para que se realizaran. Así que, bueno, lo que sí que van a intentar en ambos casos es que no coincidan con las europeas. En unos minutos entraremos más en profundidad con las terceras elecciones que estábamos comentando, con las europeas, pero estabas hablando tú de cómo las gallegas y las vascas van a entrar en el plano nacional, se van a colar en la agenda mediática y política. Te querría preguntar si prevés que pueda ocurrir lo mismo con las europeas. Bueno, yo creo que luego Emilio lo va a comentar mucho en profundidad, que es el experto. Pero bueno, yo creo que estas elecciones muchas veces son un poco las grandes olvidadas. De hecho, muchas veces se han hecho coincidir con otras elecciones pues para fomentar un poco la participación. Pero bueno, yo creo que en este caso sí que van a ser elecciones interesantes, ya que pueden ser una oportunidad para los partidos a nivel nacional para poder medir un poco las fuerzas, a ver qué tal están en este momento cuando se celebren. Y bueno, aquí la única curiosidad pues es que sí que cambia un poco el sistema electoral. Estas elecciones se celebran con circunscripción única, lo que implica que, bueno, entre otras cosas, un madrileño pues pueda votar a Esquerra Republicana o un gallego vote al PNV, porque puedes elegir todas las papeletas que quieras. Y bueno, yo creo que sí que pueden ser importantes, porque al final creo que en el caso del PSOE pues lleva muchos meses preparando, ¿no?, como está una carrera internacional, están muy presentes en la Unión Europea, no solo Pedro Sánchez, sino también las ministras Teresa Rivera o Nadia Calviño, y ahora pues con la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, pues yo creo que están teniendo aquí un poquito de relevancia. Por ahora lo que sabemos es, según una encuesta de Sociométrica para el Español, es que el partido más votado sería el Partido Popular, con un 37% de los votos. En segundo lugar estaría el PSOE con un 29%, y ya entre los partidos más pequeños tendríamos a Vox, que alcanzaría el 10%, y Sumar se quedaría en el 8%. Lo que han tenido en cuenta para este sondeo es que Podemos se presentaría por separado de Sumar y lograría un 2% del voto. Sí, y aquí esto que comentabas, lo de la circunscripción única y sobre todo la eliminación de la barrera electoral puede ser clave cuando hablas de un 2% de voto, que en cualquier otro tipo de elecciones ese 2% te llevaría al traste, no conseguirías absolutamente nada. Atención, porque queda mucho todavía, pero este 2% le podría valer para, bueno, sobre todo si al final no concurren conjuntamente. Bueno, queda muchísimo todavía, parece que estoy aquí al lado, pero todavía quedan muchos meses, así que quedan muchas cosas por ver. Pero ya para terminar, Lidia, hemos visto unas pinceladas al principio de la situación electoral de los partidos con representación en el Congreso. También hemos repasado los eventos que probablemente marquen en mayor medida la agenda y la actividad política en estos próximos meses. Así que sobre los próximos meses, ¿cuáles crees que pueden ser las estrategias a corto plazo a partir de estos datos? Pues bueno, a nivel general lo que veo es que los dos grandes partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, están creciendo a costa de esos socios minoritarios de cada bloque. Es cierto que la mayor fuga que se produce es de Vox al PP con un 10%, pero bueno, la de Sumar tampoco se queda atrás hacia el PSOE, que es de un 8%. Por tanto, creo que tanto Vox como Sumar van a tratar de desligarse un poco de estos partidos para tratar de marcar su propia agenda y diferenciarse, especialmente de cara a estas autonómicas que están mucho más próximas.
Vox tiene el reto de evitar el voto útil, que en la derecha supone que se concentre el voto precisamente en el Partido Popular, y por su parte Sumar no solo tiene que eliminar esa idea de un partido muy semejante al PSOE, sino también pues lidiar con la situación ahora mismo que tiene con Podemos, que parece haberse desmarcado totalmente de la coalición. No sabemos qué ocurrirá, estábamos comentando qué ocurrirá en las europeas, tampoco sabemos cómo van a concurrir en Galicia o el País Vasco, pero lo que sí que sabemos es que la semana pasada Sumar ya se constituyó como partido en ambas comunidades, lo que yo creo que ya está marcando un poco una estrategia y están empezando a tener presencia en estas regiones. Por otro lado, veíamos esta pugna de PNV-Bildu, yo creo que va a ser clave y más si se están jugando el gobierno vasco, y yo creo que esto va a tener una influencia directa con el PSOE y van a tratar de ser, ¿no?, como el partido que mejor negocia en el ámbito nacional. Y bueno, por último, que hoy no hemos hablado de los catalanes después de muchas semanas, pero sí que es cierto que Junts está a la alza y ya superaría a Esquerra en estimación de voto, lo que le posicionaría como principal partido independentista, lo cual yo creo que también va a ser bastante relevante en esta legislatura. Sí, sobre todo porque es lo que tú comentas. Cuando decimos que las elecciones las elecciones autonómicas pueden marcar la agenda, es porque la pugna entre Bildu y PNV se puede trasladar, como decías, al Congreso. Y básicamente, a ver quién es más vasco de los dos, ¿no? O a ver quién consigue más. Igual que entre los catalanes, pero lo que pasa es que Junts y Esquerra, en principio, en este primer curso, en estos primeros meses, no vamos a tener elecciones catalanas y por tanto esta pugna no la veremos tan decididamente. Y otro día a ver qué dicen, Lidia, esto ya lo reservamos para otro día, qué dicen las encuestas sobre Feijóo y sobre posibles descalabros electorales en estos primeros meses. Pero bueno, esto, de momento las encuestas no van por ahí, solo me puedes sacar que Ayuso lleva un 4 o 5%, ¿no?, en quién quieres que sea presidenta, pero bueno, esto para otro día, que hoy has hecho muy bien los deberes y hemos aprendido muchísimo. Así que, como siempre te digo, en el próximo episodio te esperamos con más y mejor. Yo encantada. Hasta luego.